Clase. Bien, vamos a comenzar con la clase el día de hoy. Hoy vamos a concluir con las ideas de Montesquieu que comenzamos el día de ayer. Básicamente el día de ayer tocamos al menos 3 puntos sobre Montesquieu. Uno, que vivió en la época previa a la Ilustración, que de hecho es un promotor del movimiento de la Ilustración y vivió en la época previa o influyó en la Revolución Francesa, ¿ok? Que se da entre 1789 y 1799, siglo XVIII. Otra de las cosas que vimos fue la cuestión de la división de poderes, que se divide, la propuesta de Montesquieu era dividir básicamente el poder público en 3 poderes, que son poder ejecutivo, poder legislativo, ¿y cuál otro? ¿Qué otro poder además del ejecutivo y el legislativo? Judicial. El poder judicial. ¿A cargo de quiénes o de qué figuras? ¿Quiénes son los que están a cargo del poder judicial? Los famosos jueces. Y la finalidad precisamente de este sistema de 3 poderes es para que hubiera un contrapeso y para que pudiera haber un Estado de Derecho que pudiera lograr algo que mencionamos en el repaso anterior, que la mayoría se confundió, o no es que se haya confundido, sino que con la definición que se daba en el repaso, eligieron la palabra libertad, pero en realidad estábamos hablando del término, la definición de justicia, ¿ok? Entonces, para que todo esto sea equilibrado y haya justicia, esta es la propuesta de Montesquieu. Ahora, como les dije el día de ayer, hoy vamos a ver algunos temas un poquito más densos, un poquito más pesados, incluso un poquito más, pudiéramos decir que son varios conceptos que vamos a ver hoy relacionados o que se encuentran en el módulo número 6, ¿ok? Y así que vamos a utilizar este documento. Este documento se llama Datos Importantes. Lo pueden ustedes encontrar en el Classroom. Y prácticamente lo que voy a estar haciendo es compartir con ustedes, además del material principal, voy a estar compartiendo un archivo que se llama Datos Importantes. Así se le llama, Datos Importantes, sobre los distintos pensadores que vamos a estar viendo. Entonces vamos a utilizar el archivo que tiene que ver con los datos importantes sobre Montesquieu. Por ejemplo, lo que ya comentamos, Montesquieu fue uno de los pensadores, vamos aquí a utilizar el lapicito que está por acá, que influyó en la ideología de la burguesía y participó o encabezó la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa es muy importante. De hecho, cuando termina la Revolución Francesa, llega a Francia uno de los gobernantes liberales más importantes que ha existido en la historia universal. ¿Quién se imaginan ustedes? Es uno muy famoso, que aprovecha la debilidad y ciertamente la fragilidad política después de la Revolución Francesa y da un golpe de estado y se queda como emperador. ¿Quién será este individuo? ¿A quién nos estaremos refiriendo? ¿Quién crees que sea? Sinaí, ¿quién crees que sea este personaje? Nos estamos refiriendo a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte era un personaje, no era un dictador, era un emperador, pero tenía las ideas liberales de la Ilustración. Es curioso porque cuando se analiza acerca del gobierno de Napoleón, se dice que
terminó de acentuar muchas de las ideas que promovió la Revolución Francesa, como por ejemplo la igualdad entre las personas. Y aunque a él no le interesó mucho ese asunto sobre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que más bien se aplicaron en Inglaterra, fue un personaje que promovió muchas ideas liberales. Así que, volviendo al punto relacionado con los poderes, Montesquieu planteó la idea de una representación proporcional que ya vimos el día de ayer. Y según Montesquieu, los gobiernos se clasifican según su naturaleza y su principio. Anoten esto porque va a estar en el repaso que vamos a empezar a contestar en unos minutos más. Según Montesquieu, los gobiernos se clasifican según su naturaleza y su principio. ¿Ok? Y para que haya justicia, tiene que haber definido un estado. Y ese estado, o esa forma de llegar a ese estado, puede ser mediante un régimen de derecho o puede ser mediante un régimen arbitrario. Y es curioso que para la época, un régimen de derecho podía ser una monarquía o una república. Y un régimen arbitrario era, por ejemplo, un despotismo. ¿Qué significa la palabra déspota? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Quién es una persona déspota? ¿Quién es déspota? Cuando ustedes dicen, esta persona se comportó de una manera déspota, ¿a qué nos referimos? A ver, Alejandra, ¿quién será una persona déspota? Una persona que se cree, bueno, superior, eh, aparte de eso, grosero. Ok, perfecto. Y que utilizas el poder que tiene para aprovecharse de los demás, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, un jefe, puede ser un funcionario de alto rango. Esos son los déspotas. Así que cuando no hay un régimen de derecho basado en las leyes que haya puesto el poder legislativo junto con el ejecutivo y administrado y supervisado por el judicial, es probable que haya un régimen arbitrario donde el gobernante sea un déspota. De hecho, hay una figura que surge a raíz de la Ilustración y se les llamó los déspotas ilustrados, que básicamente lo que hicieron ellos fue decir, a ver, yo soy un monarca que hago lo que quiero, pero veo que se está difundiendo en la sociedad ideas sobre la libertad, sobre la igualdad y cosas esas que a nosotros no nos convienen, decían los reyes. Y entonces decían los déspotas ilustrados, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a empezar a aplicar ciertas ideas de la Ilustración para que la gente tenga la idea de que no es necesario que me saquen del poder, porque yo puedo aplicar lo que ellos me están pidiendo. Y a esa figura que por conveniencia o por un verdadero interés de actualizarse surgió en la época de la Ilustración, se les llamó déspotas ilustrados. Así que un déspota es aquel que utiliza su poder para aprovecharse. Y puede ser un ejemplo, una famosa, la oligarquía, donde son gente adinerada que ocupan el poder. Ese es un ejemplo de despotismo. ¿Y cuál consideraba el mejor tipo de gobierno, o más bien, cuál consideraba Montesquieu la mejor manera de elegir un gobierno? La democracia, ¿ok? El gobierno del pueblo. Y como él hablaba de poderes y de cómo darle
sí, poder a la gente. La idea de la democracia traía consigo la idea de un gobierno de las mayorías. Siempre que escuchen eso, independientemente si lo dijo Rousseau, Montesquieu, Kant, Mill, Hegel, el que fuera, cuando se habla acerca del gobierno de las mayorías, estamos hablando de la democracia, ¿ok? O cuando hablemos de la democracia, siempre va a traer intrínseca la idea de un gobierno de las mayorías. Algunos mediante el voto, otro la mayoría de la gente en función de quiénes pueden votar, porque por ejemplo, a estas alturas de la historia que estamos hablando, ¿creen ustedes que Montesquieu estaba pensando en que en la mayoría estaban incluidas las mujeres y los jóvenes de 18 años para adelante? No, estaba hablando de la mayoría que ellos consideraban deberían votar o deberían participar en la política del pueblo. Pero no estaba hablando, ni por su mente le pasaba a Montesquieu meter a las mujeres en estos temas. Pero es la mayoría de los participantes. Así que, considerando esta idea de la democracia como una manera de elección popular, dice Montesquieu, esto puede traer un problema social. Aunque la idea de la democracia es que haya mayor libertad y con eso eliminar la arbitrariedad legal. ¿Qué significa arbitrariedad? ¿Quién es una persona arbitraria? Es aquella persona que no se basa en las leyes o en las normas para tomar decisiones. Y entonces decía Montesquieu, la democracia considero que es la manera en la que podemos eliminar esa arbitrariedad o esa incertidumbre legal. Y creo que va a ser la mejor manera, aunque puede traernos distintos problemas si se van a los extremos, que ahorita vamos a ver ese punto. ¿Ok? Ahora, para que yo no siga hablando solito, vamos a pedirle a alguno de ustedes que me lea esta parte, que es la definición de libertad política. A ver, vamos a pedirle a Janaí. A ver, Janaí, ¿nos puedes leer esta parte sobre lo que opina Montesquieu sobre la libertad política? Sí, maestro. En las democracias se garantiza la protección de cada individuo en su vida y propiedades, lo que trae como consecuencia la confianza de los ciudadanos entre sí. Montesquieu definió esta característica como libertad política. Correcto, muy bien. Esa libertad política es esa sensación o es esa condición que da el Estado mediante la democracia para que nosotros sepamos o sintamos que estamos siendo protegidos por el Estado. Por ejemplo, obviamente no lo hacemos, ¿verdad? Vivimos en cierta inseguridad, pero si por ejemplo nosotros llegáramos a dejar algo en algún lugar, no sé, fuimos a desayunar en algún lugar y se nos olvidó algo valioso, en nuestra mente, en nuestra mente está la idea de que pudiéramos ir a ese lugar y preguntar, a ver, se me quedó algo, alguien lo devolvió, y si lo dejaron en un lugar con protección y alguien lo sustrajo, ustedes saben que eso es en la ley, es robo, ¿ok? Entonces, ¿tienen ustedes la sensación de que políticamente nos sentimos libres porque hay leyes que nos protegen? Nos protegen a nosotros y protegen nuestra propiedad. Por ejemplo, piensen en esto. Ustedes salen todos los días de su casa y le ponen una llave. Pero si alguien llegara a nuestra casa con todo y la llave, ¿no creen ustedes que sí pudiera entrar ahí con ¿cómo le llaman? Es una pata de cabra, le dicen. ¿No creen ustedes que sí pudiera entrar alguien a nuestra casa con todo y llave, rompiendo un cristal o subiéndose al segundo piso o algo así? Sí, lo pudiera hacer, pero ¿por qué no lo hace la gente? ¿Por qué tenemos esa confianza de que difícilmente pase? ¿Por qué será?
A ver, Sinaí, ¿por qué crees que puedes salir y ponerle su llavecita a tu casa con la tranquilidad, con la confianza? ¿Por qué será? A ver, cualquiera me puede comentar. ¿Por qué pueden ustedes salir de su casa o dejar algo con esa confianza? Porque hay leyes que castigan al que, por ejemplo, entra a nuestra casa y nos robe. Porque hay leyes que protegen nuestra propiedad. Si ustedes se van de vacaciones y cuando lleguen hay otra persona ocupando nuestra casa, hay leyes que castigan a los que allanan la casa de alguien sin permiso, los que se meten. ¿Ok? Eso se llama libertad política, esa condición general que genera el Estado para que nos sintamos libres políticamente. ¿Ok? Ahora, existen dos extremos de la democracia. Uno es la inequidad o desigualdad extrema, que es lo que muchas veces vemos. Y muchas veces, debido a esa desigualdad extrema, ¿qué pasa? Pues llegan gobernantes que son tiranos. Y también hay algo que se llama la equidad extrema. Ayer comentaba yo un ejemplo, pero a ver, ¿qué se imaginan ustedes cuando hablamos acerca de la equidad o la igualdad extrema? ¿En qué parte de la sociedad dirían ustedes? Aquí yo siento que no debería haber tanta igualdad. Ese es un extremo de la igualdad. ¿Cuál considerarían ustedes? Y les voy a poner un ejemplo que todavía la gente discute. No es, no tiene nada que ver con ataque a ningún género. Pero la ley democrática establece. Le voy a poner un ejemplo de aquí de Yucatán. Aquí en Yucatán quieren poner una ley que el gobernador o el gobierno de Yucatán, vamos a pensar, ¿cuándo termina el gobierno de Vila? ¿Cuándo termina el gobierno del famoso Mauricio Vila? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Cuándo será? Chéquenlo allí, pueden googlearlo allí. ¿Cuándo termina el gobierno de Vila? Ya estamos viendo movimientos políticos. Termina en el 2024. Y entonces dicen algunos, por medio del Poder Legislativo, que por ley el próximo gobernador tiene que ser mujer. Y cuando termine la mujer, por ley debe ser hombre, para que haya una igualdad. A ver, quisiera escuchar a algunos de ustedes. De eso se trata esta clase para poder entender estas ideas. ¿Qué opinan ustedes de esta ley, de esta posible ley? Que haya una alternancia obligatoria de género en el gobierno del Estado. Que haya necesariamente una mujer, luego un hombre, luego una mujer, luego un hombre y así sucesivamente. A ver, ¿qué dirían ustedes? Piénsenle, piénsenle. Los que vean la clase grabada pueden correr un poquito porque los que estamos aquí en vivo estamos pensando. Vamos a pensar 10 segundos. Póngale pausa y después siguen con la clase. ¿Qué opinan? No va a salir de aquí su opinión. Bueno, sí va a salir, ¿verdad? Lo van a ver otros. Pero no hay nada malo. A ver, a ver. Necesito su opinión, su participación. Qué dice Alejandra? Vamos a escuchar a Alejandra. ¿Estás de acuerdo, Alejandra? Que primero sea, después sea un hombre, una mujer, un hombre y así sucesivamente. Bueno, les digo mi opinión. Yo siento que eso es innecesario y riesgoso. ¿Qué va a pasar? Voy a atacar mi propio género. ¿Qué va a pasar dentro de 6 años que salga la mujer
y entre los hombres no haya ninguno capacitado para ser gobernador. Y como dicen ahí, solo le falte rebuznar para ser burro. ¿Qué va a pasar? Obligatoriamente tiene que ser hombre el gobernador si no hay ninguno capacitado. Así tiene que ser. O viceversa, si en este proceso de elecciones no hay ninguna mujer que llene los requisitos para ser una buena gobernadora, necesariamente tiene que ser mujer. A eso, decía Montesquieu, es una igualdad extrema eso. Eso de estar poniendo mitad y mitad obligatoriamente, obligando a hacer un proceso viciado por la falta de capacidad de personas, solamente porque la ley lo pone así. Eso es una igualdad extrema. Y cuando hay igualdad extrema, lo que sucede, ¿quién creen ustedes que van a llegar al gobierno ante una igualdad extrema? Pues los más ricos, por ejemplo. Cuando chequen, por ejemplo, los antecedentes escolares de las mujeres o de los hombres, van a decir, ah, mira, este sí es capaz porque esta mujer, por ejemplo, estudió en tal escuela o estuvo estudiando en el extranjero, no necesariamente por la parte de la capacidad. Y entonces terminan llegando los mismos de siempre. Los mismos de siempre terminan siendo los gobernantes. Y ese es un riesgo ¿de qué cosa? De la igualdad extrema. Así que la democracia termina siendo una, un problema social permanente, que para muchos es la mejor forma de gobierno, para otros recientemente está siendo insuficiente. De hecho, hay en Internet muchísimas personas que apoyan un ideal cambio en el sistema de gobierno que sería un gobierno autoritario, que no tenga que necesariamente consultar a todo el mundo para tomar una decisión, que en teoría esa debería ser la función de una persona. Si yo, por ejemplo, les pregunto, ¿quién de ustedes quisiera hacer 2 tareas para el día de mañana? Pues probablemente la mayoría diga no, la verdad es que no tengo tiempo para hacer tareas. Y yo que diga, ah, pues como la mayoría dijo que no, pues está bien. No, yo soy la autoridad acá y si quiero marcarles 2 tareas, les voy a marcar 2 tareas. Quiero marcarles una o no quiero marcarles ninguna, pues yo lo tengo que decidir. Ese es mi papel como maestro y sé qué es lo que necesitan para pasar esta materia. ¿Ok? Entonces muchos dicen, vamos a regresar en época de las ideas originales de Hobbes, la autoridad, el uso de la fuerza, como pasa en China, como pasa en otros lugares. O no, vamos a seguir con la democracia. Al final, lo que plantea Montesquieu es que todo esto es algo basado en las leyes. Y como decíamos ayer, se basa en la razón humana. Ya no es que lo que dijo Dios, que lo que no dijo Dios, basado en lo que razonaron las personas. ¿Ok? Y aquí tenemos esta definición. Dice, la oligarquía es un gobierno sin leyes. En él una sola persona dirige todo por su propia voluntad y capricho y su principio es el temor. Y los gobiernos de naturaleza son la república, la monarquía. Y los de principio es esos como la oligarquía, ¿no? Que su principio básico es el control de las personas. Que nadie se supere, que los ricos sigan siendo los gobernantes. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Siento que hoy se marearon con tanta cosa. No siempre es así, solamente la clase de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ninguna. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen?
¿Todo bien, Sofía? Muy bien. Pues vamos a tratar de contestar unas tres preguntitas de el repaso que les voy a mandar. Hoy lo vamos a manejar de manera diferente. Vamos a contestar tres preguntas aquí de este repaso. Y por el momento, en este preciso momento, solamente se lo voy a mandar a quienes estén conectados en vivo. Y cuando vean la clase grabada, los demás, entonces me van a decir, maestro, por favor, ¿me puedes mandar el repaso que les enviaste a los que se conectaron en vivo? Y así vamos a llevar el control de quién está viendo la clase o no. Dice la primera pregunta, en el orden en el que aparecen. Anaí. Dice, elija la opción que señala uno de los principios de la democracia según Montesquieu. ¿A qué se refiere la democracia? La educación del gobernante, el gobierno de las mayorías, el gobierno de los justos o la fidelidad del pueblo. A ver, Hanaí. De hecho, vamos a marcarlo y se los vamos a mandar así marcado. ¿Cuál será la respuesta? La B. La D, la fidelidad del pueblo. No, la B. A la B, ya me habías asustado. El gobierno de las mayorías, exactamente. Cada vez que vean la palabra democracia, piensen en eso. Gobierno del pueblo, gobierno de la mayoría del pueblo. Demos Kratos, ¿ok? Dice la siguiente pregunta que tiene que ver con Montesquieu. Nos vamos a ir hasta la pregunta 6. A ver, Alejandra. Y después le va a tocar a Sofía porque está en el orden, es la tercera. Sofía, tú vas a contestar la 7. A ver, vele pensando. Dice, Montesquieu publica El espíritu de las leyes en 1748. El pensamiento que refleja en esa obra es particularmente importante porque propuso, ¿qué cosa propuso a grandes rasgos? Alejandra, un modelo educativo influyó en la nueva concepción de la pedagogía europea, la división de poderes en el gobierno e influyó en la Revolución Francesa, un gobierno monárquico e influyó en la difusión del Renacimiento francés, o la abolición de la monarquía e influyó en la Revolución Rusa. Está fácil esta. La B. La B de bueno o la D de dedo. ¿Cuál no te escuché bien? ¿La B o la D? La B. Otra vez no escuché. La respuesta correcta es la B. Ojalá eso hayas dicho. La B. La B. La B. La B, la división de poderes en el gobierno e influyó en la Revolución Francesa. La división de poderes en el gobierno influyó en la Revolución Francesa. Fíjense qué poder tenía este hombre. Y la pregunta 7, a ver, Sofía, al analizar las distintas formas de gobierno, Montesquieu distingue entre lo que los hace ser, es decir, la teoría de lo que deben ser, y qué otra cosa. Y lo que son en realidad. ¿Cuál de estas cuatro opciones refleja esa idea? Distingue entre los que los hace ser y lo que los hace obrar. A ver, aquí en el chat, la B exactamente. Y lo que los hace obrar.
Cuando vean textos políticos y sociales uno, van a darse cuenta en dos filósofos muy famosos que son Aristóteles y Platón, que en el caso de Platón, que fue el maestro de Aristóteles, él era un idealista. Él decía, así tienen que ser los gobernantes y esto va a pasar y aquí está el rey, aquí está la nobleza, aquí están y propongo tal cosa. Y así debe ser, es un mundo ideal. Y Aristóteles dijo, yo no voy a hacer lo que hizo mi maestro Platón. Yo lo que voy a hacer es describir cómo realmente son los gobiernos y en función de eso voy a dar mi idea de lo que opino debería ser un gobierno. Eso es lo que dijo Montesquieu. Lo que los hace ser y lo que los hace obrar, cuando él analizaba los tipos de gobiernos. ¿Ok? Muy bien, entonces, permítame un segundo. Les voy a enviar en este momento el repaso. A ver, repaso módulo 5. Obviamente, todavía van a contestar las de Montesquieu, solamente las de Montesquieu van a contestar. Y después van a ver van a ver las de Rousseau que vamos a empezar mañana. A ver, a ver. Creo que no les tengo registrados acá en mi teléfono. Se los voy a tener que mandar uno por uno después de ver sus números aquí en el. A ver, voy a mandarles un mensajito. A ver, aquí está Anaí. Les voy a poner hola a todos y ahí después se los reenvío. A ver, a ver. Carla, a ver, Carla. Maestro, yo me tuve que conectar con el nombre de Henry porque es la cuenta de mi hermano. En mi Ok, computadora se activó. no te preocupes. Sofía, ¿verdad? Ávila. Está como Jimena. Ya le puse allá. Hola. Está, ¿quién más está por acá? Está Carla. Hola, Carla. Está por acá Sinaí. Yo creo que Sinaí sí te tengo guardar Sinaí. A ver, Ale. Ahí está Ale acá. Y serían todos, ¿verdad? Sinaí. Entonces, la idea va a ser que se los voy a enviar a ustedes. Traten, por favor, de contestar todas las preguntas que tengan que ver con Montesquieu. Por favorcito. Y me lo van a enviar para que yo cheque. Va a ir en algunos momentos como que aumentando un poquito la parte filosófica de las ideas y en otras va a volver a aterrizar, no se preocupen. Y en esta ocasión, sobre todo en el módulo 6, sí hay varios conceptos que quisiera que ustedes me muestren si se entendió por medio del repaso. ¿Ok? Pueden checar la información, pueden checar, de hecho, eso sí se los voy a enviar aquí en el grupo, se los voy a enviar, permítanme un segundo, aquí va a aparecer, aquí está, así, se los voy a enviar así, y este documento les va a servir para contestar las preguntas sobre Montesquieu. Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta mientras les envío a todos el repaso para que empiecen a contestarlo? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Nada. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, nos vemos mañana para empezar a hablar acerca de Rousseau, Jean Jacobo Rousseau, el padre oficial de la democracia. ¿Ok? Perfecto, entonces estamos pendientes, nos vemos hasta mañana y ahora les envío el repaso a todos. Maestro, yo sí quiero comentarle algo. Sí, El día de ayer yo no me pude conectar porque tuve un problema con mi bebé. ok. ¿Te activo la clase grabada? Sí, por favor. Sí, claro que sí, en un momentito más. Ok, nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.